Bueno, vamos a ver qué seguimos. Hay muchas cosas muy importantes. Hay que tener paciencia porque el que de verdad quiere conocer profundamente este tema, laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, en los seminarios, si quieren hacer los cursos, también lo pueden hacer. ¿Qué vamos a ir viendo? Una breve historia para explicar un poquito cómo se realiza, cómo realiza Jesús su obra, la obra del ministerio de exorcistas. Y cómo se viene desarrollando a lo largo de la historia, muy brevemente, porque no es historia nosotros lo que vamos a hacer, pero la historia nos enseña, es parte fundamental para el conocimiento y la experiencia. Luego vamos a hablar de los ángeles, naturaleza y acción de los ángeles, que son cómo actúan, porque yo necesito conocer los ángeles en general, luego los ángeles caídos, los aliados también que tiene Satanás, el mundo, el demonio, el mundo y la carne, pero además todo lo que son los maleficios, los brujos, todo este tema que es muy delicado también. Vamos a hablar de lo que es la ciencia propiamente, porque vamos a hablar de las ciencias naturales y las ciencias auxiliares del exorcismo, o del exorcista. Entonces tenemos que precisar el término ciencia, vamos a hablar de lo que son las pseudociencias, vamos a hablar de lo que es una posesión, lo que es enfermedad psiquiátrica y lo que es una anomalía psicológica, para aprender a distinguir, a discernir y que sepamos tener un mínimo conocimiento básico. Siempre es bueno trabajar con profesionales, al menos al inicio. Vamos a ver qué se necesita, cuándo se debe recurrir al exorcista. Vamos a ver casos mixtos, yo le llamo casos mixtos o químicamente puros. Mixto es cuando hay alguna anomalía psicológica mezclada con alguna influencia del demonio o alguna enfermedad psiquiátrica también mezclada con la influencia diabólica. Entonces es mixto, es difícil, es más complejo, y le llamo químicamente puro cuando no presenta este tipo de anomalías o porque es una vejación o posesión, obsesión directamente muy clara, o porque se trata de una enfermedad psiquiátrica muy clara donde no está mezclado el demonio o alguna anomalía psicológica. Vamos a tener en cuenta el DMS-5, que es el manual de psiquiatría y de psicólogos oficial a nivel mundial. También sacamos de ahí como punto de referencia. Vamos a ver también discernimiento de espíritu, todas las estrategias en el plano de la tentación que el demonio tiene. Vamos a ver también qué se le pide, cómo se lleva la dirección espiritual de una persona que padece este tipo de cosas, cómo se lo puede orientar, qué ayuda pueden hacerle los familiares, cómo tienen que proceder. Vamos a ver también el triunfo del corazón inmaculado, después del cual se habla en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. Vamos a ver qué relación tiene con la misericordia de Cristo, con la infinita misericordia, y vamos a reservar la última parte para preguntas y respuestas continuas de muchísimas cosas que vamos a tener que hacer finalmente. Yo creo que esto va a durar un año, más o menos, calculo, porque sí es largo. Antes de ir a la historia, voy a hacer una presentación que es un resumen antropológico donde nos va a hacer entender cómo actúa el demonio, cómo actúa Dios, cómo actúo yo, cómo es el ser humano, cuáles son sus potencias espirituales, sensitivas, por dónde se mete el demonio en la persona, porque esto creo que es básico y elemental para todo sacerdote y también para los laicos que quieran saber cómo procede el demonio en la tentación y en las acciones extraordinarias como la posesión, vejación y obsesión. Cuando yo digo influencia del demonio,
es todo tipo de acción del demonio extraordinaria. Le voy a llamar influencia para no tener que especificar posesión, vejación y obsesión. Influencia quiere decir que el demonio está actuando en forma preternatural y en forma extraordinaria. Y la tentación, para ir resumiendo. Bueno, vamos a hacer este esquema. Es un esquema, creo que muy importante para que podamos entender. Todos aquellos que quieren llevar una buena vida espiritual también deben conocer este proceso. Muchos de ustedes lo conocen porque yo cuando doy los retiros ignacianos explico esto, porque es importante para el discernimiento de espíritu personal y también para que conozcamos todo este mecanismo en el plano concreto, cuando vamos a ayudar a una persona. Bueno, el ser humano, nosotros somos animal racional, no somos solo un animal. Esta es la primera distinción que vamos a hacer. Pareciera tan elemental, tan básico, pero no lo es, porque la mayoría de los científicos hoy día, que estudian al hombre, consideran al hombre como un animal desarrollado, más desarrollado que el perro, que el delfín, más desarrollado que un caballo, que son inteligentes, pero el hombre es más desarrollado, todavía es mucho más inteligente, es el más inteligente de todo, más inteligente que un mono, que un simio, Entonces, y de ahí viene, el hombre viene, así que preguntémonos mejor también de dónde viene el simio. Cosa extraña, porque el simio tiene que ser el punto de partida y no puede ser el hombre que tenga su propio punto de partida, porque consideran al hombre un animal desarrollado. Por eso hablan de la teología, de la teoría esta, de que el hombre procede de un mono. El mono no tiene espíritu, a no ser que Dios puede usar un mono, un animal, y insuflar en el mono el alma para que aparezca un hombre que es distinto que el animal, un hombre donde tiene un alma espiritual y ya empieza a ser un hombre. Podría, pero parece tan raro. ¿Por qué no usa una lechuga y un cilantro para sacar un pájaro? Está bueno. Mezcla cilantro, no hace así el Señor. La creación no es usar cosas combinadas de naturalezas inferiores para sacar naturalezas superiores. No vemos que sea necesario eso, aunque podría admitirse. También podría admitirse, porque no es contradictorio, Dios puede usar lo que quiera para crear. Se dice que se usa el barro, no es que literalmente Dios agarró barro, hizo un muñequito de barro y lo sopló. O sea, está explicando ahí la Sagrada Escritura que el hombre está hecho de materia, somos materiales, eso es lo que está diciendo. Y tenemos un alma. Dios moldea al hombre, sale de sus manos, de su inteligencia, obviamente. No tiene manos Dios para moldearlo, si queremos. O sea, es un lenguaje que tiene ahí el Génesis, donde nos está dando a entender la sustancia de la cosa, no los accidentes. No está explicando ciencia, sino que nos está enseñando las verdades fundamentales del ser del hombre. Entonces, lamentablemente, esos errores hacen que muchas veces los médicos fallen, erren en sus diagnósticos, porque no lo ven al hombre como lo deben ver, sobre todo aquello que está relacionado más con la parte psíquica y espiritual. Un psiquiatra, un psicólogo que trata de interpretar el mecanismo psíquico del hombre para dar una explicación de su conducta, pero escúchame, que la psicología de un hombre no es la misma que la psicología de un animalito. El hombre tiene algo que lo trasciende. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre? El alma y cuerpo. El alma es sustancia completa. El alma informa al cuerpo. Los papás nos proporcionan la materia predispuesta. El óvulo y el espermatozoide conforman
la materia predispuesta. Cuando eso se predispone, ¿qué quiere decir la predisposición? La organización completa, material, que no es más que una organización. No pasa nada. Pero para que esto quede informado, se necesita la infusión de un alma, porque eso solo, si Dios no infunde el alma, no dice nada. En el momento que eso se predispone, Dios infunde el alma en el mismo instante de la predisposición perfecta de la materia. Hay una conjunción entre la forma y la materia. No aparece primero la materia organizada, porque no puede estar perfectamente organizada si no tiene la forma. Y no aparece primero el alma esperando que la materia se organice. Eso se da en el mismo instante. En el mismo instante. Sin tiempo, fuera del tiempo. Hay prioridad de naturaleza y prioridad lógica. Acá yo tengo la prioridad, no en el tiempo, acá en mi mente. Yo necesito algo para meter el otro que lo informe. Entonces cuando digo materia predispuesta y alma infundida, le estoy dando un orden, como el 1 está primero que el 2, pero estamos fuera del tiempo, estamos hablando en el mismo instante. En el momento entonces, el hombre entonces es un compuesto de alma y cuerpo y tiene acciones, actúa espiritualmente y también actúa afectiva, sensiblemente, porque tiene materia. Tenemos algo del animal, toda la parte sensitiva del animal. Podemos sensar como ellos, analógicamente a como ellos ven, oyen, sienten, olfatean, analógicamente. Porque una cosa es que vea un animal y otra es que vea un hombre. Pueden ver lo mismo materialmente, pero formalmente ven distintas cosas. Porque uno lo ve con la inteligencia cuando mira. No solo ve, mira al hombre, es decir, aplica su entendimiento a la cosa que está viendo. Los animalitos solo ven y actúan por instinto. Es distinto. Bien, entonces el hombre tiene dos formas de actuar espiritualmente, y lo vamos a poner acá en la cabeza. La inteligencia, que es una potencia, una facultad, una potencia capaz de conocer. Naturalmente tiende al conocimiento de la verdad, a abstraer la verdad de las cosas. Yo no le voy a explicar el proceso de abstracción, cómo se da, porque no es el objetivo. Simplemente saber que es una capacidad, una potencia o una facultad, es lo mismo. Es una capacidad para conocer. Eso lo tiene el alma. Y tiene otra capacidad, por el cual tiende al bien de las cosas, voluntad. Es un apetito espiritual, una tendencia espiritual. El entendimiento también es espiritual. Esto son dos modos de actuar del alma. Cuando el alma salga del cuerpo, la inteligencia y la voluntad van con el alma, porque son potencias del alma. Que en este mundo material necesitamos del cerebro y de todo el cuerpo, no todo completamente, porque me puede faltar el dedo, necesitamos de lo básico, esencial, para que el alma pueda operar a través de un cuerpo. Si no tiene la materia predispuesta, a una persona le van cortando en pedacitos, va perdiendo sus órganos, hasta un punto en que ya no hay materia predispuesta, no está organizada la materia, entonces se sale el alma. ¿Por qué vino el alma? ¿Por qué la infundió Dios? Porque había materia predispuesta. Pero cuando esa materia se empieza a desorganizar, hasta tal punto que no queda lo básico, lo elemental, el alma no puede darle no puede seguir dándole forma, se sale, es la muerte. Ahora, en el alma tiene esas dos potencias que siempre la llevará, porque son potencias espirituales. El alma actúa a través de esas dos potencias, conoce y ama. ¿Quién conoce y ama? Dios. ¿Quién conoce y ama? El ángel. ¿Quién conoce y ama? El hombre. ¿Por qué? Porque somos personas. Tanto Dios, el ángel y el hombre somos personas. Y tenemos libertad al ser persona. Al tener estas facultades somos libres.
Ahora, Dios es persona de una manera distinta que como lo es el ángel y el hombre. Pero la característica es esta potencia, esta capacidad de conocer la verdad y amar el bien. El entendimiento presenta como bueno lo verdadero y la voluntad, que es un apetito, una tendencia, tiende a quedarse con eso bueno. Bien, pero también el hombre tiene ahora todo lo que es compatible con la parte animal. Que en el hombre toda esta parte animal no es exactamente igual que el animal, es analógicamente al animal. El hombre tiene una analogía, porque en realidad, repito, cuando el hombre ve, no ve como ve un perro o un caballo, ven materialmente lo mismo, están viendo un tren que va pasando, ¿verdad? Y el perro, por curiosidad, está viendo, y el hombre también ven cómo va circulando, pero no vieron lo mismo. El perro solo vio materialmente lo que se mueve ahí. Y es más, pudo haber reaccionado instintivamente al ir a ladrarle. Nada más. No saca conclusiones, no reflexiona. En cambio, el hombre, mientras ve, si quiere, mira, aplica su entendimiento y wow, qué rápido va, qué lindo, cuánta gente lleva, miles de cosas. Entonces no es lo mismo. Ahora, es analógico a los animales. ¿Qué tienen los animales? Los sentidos externos y sentidos internos. Este hay que tirarlo ya porque no va. Si no, no. Ahí está mejor. Sentidos externos son 5. La vista. Los voy a poner de lo más espiritual a lo menos espiritual, a lo más relacionado con la parte material. Lo menos relacionado, aunque siempre relacionado con lo material, es la vista. Porque necesita lo formal, que es la luz, que al entrar en contacto con los objetos, da la posibilidad de que yo pueda percibir los colores. La vista, el oído, olfato, el gusto y el tacto. De hecho, en los animales, algunos tienen solo tacto, la ameba, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato. En la medida que los animales son más imperfectos, tienen menos de esto y va hacia esto. Van bajando. Entonces, y tiene el hombre también que es sensible, los sentidos internos, lo vamos a poner de este lado. La imaginación, que tiene se localiza en el cerebro, una partecita del cerebro. Fíjense la relación que tiene el alma con su instrumento. Ve que recién yo dejé el color rojo del marcador porque no funcionaba, agarré otro. Entonces el cerebro puede funcionar bien, puede funcionar mal, no es el alma que funciona mal. El alma tiene los instrumentos que tiene. Y la persona puede tener lesiones en la parte imaginativa y puede tener alucinaciones o ilusiones, que son distintas. Alucinaciones o ilusiones. La ilusión son cosas irreales. Y la alucinación son cosas reales deformadas. Cuando me golpeo o alguna enfermedad como la esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, la imaginación, la memoria. La memoria que, por ejemplo, en los animalitos, el perro tiene memoria sensitiva, no tiene memoria, otro tipo de memoria. En cambio, el hombre tiene memoria y tiene reminiscencia. ¿Qué es la reminiscencia? La capacidad de buscar en los archivos.
Yo digo, a ver, ¿cuándo pasó esto? Taca, taca, no, ¿cuándo era esto? Ah, no, ya está. Eso no lo hace el animal. ¿Se acordó o no se acordó espontáneamente? Mejor que no se acuerde cuando uno le pegó porque por ahí lo muerde. Memoria, imaginación, memoria. El sentido común. El sentido común está también en el cerebro, que es aquel por el cual se unifican todos los datos de los sentidos externos, quedan unificados, por el cual yo se lo puedo aplicar a un objeto, no queda separado. Olfateo por un lado, se junta todo eso en mí interior. Esto estoy sintetizando, no estoy dando una clase de antropología, estoy tratando de buscar palabras muy simples porque vamos a otra cosa. Imaginación, memoria, sentido común y cogitativa. Viene de cogito, conocimiento, cogitativa, de conocer. Es lo que le permite al hombre, porque en el animal se llama estimativa, es distinta. Y ahí vienen los instintos, estimativa. Es un conocimiento espontáneo que tienen los animalitos, connaturales a ellos, desde nacimiento, innatos. Alguien le pone esa ley, ellos no la manejan. En cambio, la cogitativa en el hombre sí, yo soy libre de usarla o no. Es lo que me permite pasar de las cosas sensibles, materiales, corporales fuera de mí para conformar una idea, me ayuda al fantasma de la imaginación, pero también es la que me ayuda al ir del intelecto especulativo, de la pura especulación, al orden práctico, rápido. Cuando uno se pone a tocar el piano, que después ya ni mira las teclas, ¿verdad? Sale solo. Puede estar conversando con el otro y le va saliendo solo. O escribir con la computadora, ¿verdad? Si uno ya sabe escribir con todos los dedos, perfecto, puede estar conversando, puede estar leyendo directamente y va escribiendo. O el deporte, que tiene mucho de cogitativa, donde se trabaja, por ejemplo, Maradona y Messi, tiene Messi una cogitativa muy desarrollada y tenía también Maradona una cogitativa muy desarrollada, o sea, el sentido práctico, que ellos no piensan, cuando van a hacer una jugada así importante, no piensan, voy a ir para acá y cuando él corra el pie, eso no funciona. Es casi instantáneo, es tan rápido que no tiene que, cuanto más rápido, mejor. Como cuando uno escribe taca, 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 entonces las jugadas son mecánicas. De tanto hacerlo, adquieren la practicidad. Cuanto menos piensas en el deporte, si juegan rápido, cuanto menos piensas, mejor juegas. En cambio, cuanto más vas a pensar, ya no te sirve. No te sirve. Entonces, se desarrolla esto, la cogitativa. Bien, aquí tenemos lo que yo necesito. Voy a decir también, el hombre vamos a distinguir dos cosas, no porque se distingan realmente, sino acá lo voy a distinguir, lógicamente lo voy a distinguir. ¿Qué voy a distinguir? La esencia del alma, el alma, y su acción. Se dan juntas, es lo mismo, pero yo distingo, una cosa es el alma, otra es su operación. ¿Cómo opera? Entendimiento y voluntad, son sus operaciones. Entonces, cuando digo la esencia del alma, no estoy hablando en cuanto que está operando, sino todo junto. Opere o no. Cuando digo entendimiento es porque está pensando. Cuando digo voluntad, porque el alma está tendiendo algo, apetito intelectual. Bien, entonces acá tenemos dos apetitos que se llaman este se llama apetito espiritual y conocimiento espiritual. Pero a estos le llamamos conocimiento sensitivo. Y también la tendencia sensitiva
El apetito sensitivo no es solo conocimiento, sino también una tendencia. Yo veo un pastel, si tengo hambre, me voy para allá. No lo pensé demasiado. Entonces también tenemos un apetito sensitivo que tiene que estar sujeto al apetito de la voluntad y a la inteligencia para que haya virtud. Bueno, ahora vamos a ver cómo actúa el demonio aquí. Primero, cómo yo me comporto. Después, cómo puede actuar el demonio en mí, en una persona. Y cómo actúa Dios. ¿Cómo actúo yo? Ya le dije, yo puedo ponerme a realizar operaciones puramente espirituales. El amor espiritual, el conocimiento espiritual, las ideas y el amor espiritual nos llenan al hombre. Tú puedes tener un amor infinito, puedes tener un conocimiento de todo lo que quieras, no se va a llenar la cabeza, porque no es material. Y un pensamiento no se va a podrir. Uno no entra a una biblioteca donde hay muchos estudiantes y dicen, ¡qué olor! Hay muchos pensamientos que se van pudriendo acá. No. Podemos hablar de pensamientos podridos en una persona que tiene malos pensamientos o ideología, pero por analogía, pero no se pudre el pensamiento. ¿Por qué? Porque es un efecto de una causa, un efecto espiritual, que lo produce ¿quién? Una causa espiritual, porque nadie da lo que no tiene. La potencia que produce un acto espiritual tiene que ser espiritual, si no, no puede hacerlo. Eso muestra que nuestro entendimiento es espiritual y la voluntad también es espiritual. Ahora, el amor sensible cambia, es otra cosa. El conocimiento sensible es otra cosa. Pues yo puedo de tanto conocer con los ojos, se me puede, y estoy todo el tiempo viendo la computadora para estudiar y ver, sí me afecta. Es un conocimiento sensible. La vista conoce cosas, pero yo la puedo perder a la vista. Yo me puedo cansar de tanto leer, de tanto ver, sí, cansa. Bueno, y esto se archiva, todo lo sensible se archiva también en la memoria. Bueno, primera distinción. El hombre tiene 3 tipos de pensamientos. O también que estén con imágenes o sin imágenes o semi-imaginables. Uno que es propio. Yo estoy viendo este lugar y veo que a lo mejor sería bueno pintarlo de otro color, poner cortinas de otro color y de otra manera aquí. En fin, yo me doy cuenta que estoy manejando estos tipos de pensamiento a mi criterio. No es que me están viniendo pensamientos, sino que yo los estoy generando. Y soy consciente de que estos pensamientos son míos. Yo me doy cuenta cuando soy yo. Pero no siempre, ¿eh? A veces el demonio hace que tú creas que eres tú. Eso ya lo vamos a ver. Pero me doy cuenta acá que yo estoy controlando. Sustancialmente me doy cuenta. Bien. Por lo general me doy cuenta casi totalmente. Listo. Siempre hay márgenes, ¿eh? Pero también pueden venir pensamientos que no son míos, vienen de afuera de mí. ¿Cómo me doy cuenta que vienen de fuera? Vienen de fuera porque vienen como intrusos. Yo no quiero pensar esto. No es porque tengo una enfermedad. Así somos todos. No es que tenga trastorno obsesivo compulsivo. Así somos todos. Que todos tenemos de alguna manera trastorno obsesivo compulsivo, según un psiquiatra de la Universidad de Harvard, que están ahí los más destacados, que me comentaba que todos tenemos trastorno obsesivo compulsivo, algunos lo pueden controlar, otros no, y ahí viene el tema de la diferencia, la falta de control de eso, que de alguna manera, bueno, pero vienen pensamientos e imágenes que yo no quiero, y yo me doy cuenta que digo no, y lo saco, yo me doy cuenta que si quiero, wow, me pongo a pensar,
Y me doy cuenta que estoy pensando. Pero si quiero lo saco y si quiero no. Pero no es algo que yo empecé a pensar. A veces sí, yo me puedo poner a pensar en cosas que no debo pensar. Voy a robar, a ver, quiero tener dinero, a ver, y si robo un banco, ahí yo me doy cuenta que soy yo el que estoy reflexionando. No me viene de tal manera que yo me doy cuenta que tengo que analizar eso, porque puede gustarme también, pero me di cuenta que me llegó. El hombre es capaz de darse cuenta cuando el pensamiento llega o cuando él lo está generando. Ese pensamiento puede ser bueno o puede ser malo. Por lo general los buenos están en otro nivel. Vamos a ver, ¿cómo actúa Dios? Dios, si estás en gracia o no estás en gracia, la forma por lo general de actuar que tiene Dios es a través de la esencia del alma, hacia las potencias. Dirige su pensamiento, sus deseos, su voluntad, mociones que le llama San Ignacio de Loyola. Vienen del alma, pasan por las potencias, por el entendimiento, la voluntad y pueden tocar la sensibilidad y todo. Pero los míos propios también vienen de la esencia del alma hacia las potencias. ¡Wow! El de Dios y el mío son más parecidos que el demonio. El demonio es totalmente distinto. El mío viene de la esencia también, pero no tan profundamente y tiene una característica distinta de la de Dios, que ya la vamos a ver. En cambio, el demonio actúa, Dios también puede actuar en los sentidos externos, hacerte tener don de lágrimas, darte un gozo, comunicarte su presencia, percibir una presencia hasta sensible, lo que sea. Pero el demonio también puede ponerte rechazo en la oración, sequedad, nerviosismo, también lo puede hacer. Y estamos en el plano natural. Influye sobre los sentidos externos y sobre los sentidos internos el demonio. También Dios aquí. Y también aquí. Pero muy indirectamente, más aquí. Luego un poquito aquí si quiere, y si quiere aquí también. En cambio el demonio aquí, sentidos externos, sentido interno, y porque no se puede meter adentro, no se puede meter en la esencia del alma, y no puede tomar la inteligencia para sí, ni la voluntad, porque son potencias del alma, son mías. Si el demonio dice, mira, te voy a hacer que mates a una persona, me lo pone en la mente. Yo digo, no mato. Y me mueve el brazo que yo mate a una persona. ¿Quién la mató? Yo no la maté. Me movió el brazo de tal manera que es imposible. Es como si viene aquí una persona ajena y también me hace hacer eso contra mi voluntad. Entonces no es mi voluntad. El demonio no puede hacer que yo quiera lo que él quiere sin que yo lo quiera. Yo solo lo puedo querer si yo lo quiero. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso nosotros durante el día nos advertimos que vienen muchos pensamientos del demonio. A veces se pone como loco y me tiene molestando todo un día, o 2 o 3 días. Frecuente, y me doy cuenta que es él, por las cosas que me pone, no. Y me hace sentir mal, me hace sentir desolado, muchas cosas. Pero Dios actúa más que él. Lo que pasa que actúa tan silenciosamente, tan suavemente, tan imperceptiblemente, que para que yo me dé cuenta lo que Dios me está diciendo necesito silencio y recogimiento. En cambio el demonio, cuanto más ruidos hagas, cuanto más estés en los sentidos hacia afuera del alma, los sentidos, la música, la luz, ahí está él en su campo propio. Por eso ahí vemos lo que son los
antros, ¿verdad? Todo lo que es ruido en el mundo, la música rock y todas estas cosas que se desparrama hacia afuera. Ese es el campo propicio del demonio. Por eso el hombre, cuando está mal de conciencia, no huye del silencio, huye de la soledad, no quiere meterse en ese mundo porque le siente como un reproche, no quiere ahondarse, no quiere volcarse, no quiere recogimiento, no. Prende la radio, la televisión, discute con su esposa, no quiere, no frena. ¿Entienden? Entonces, Dios es más activo que el demonio, es acto puro. Entonces, ¿cómo puede suceder aquí en la tentación, por ejemplo? Supongamos que venga un pensamiento, vamos a catalogar los pensamientos, los que están relacionados más con la soberbia o con el irascible y el concupiscible, si quiere. Viene un pensamiento, por ejemplo, de impureza, que es muy sensible, es el que más molesta, sobre todo el que quiere llevar vida religiosa, vida de pureza. Viene un pensamiento o una imagen. Yo no la quiero, la saco enseguida. Entonces, ¿qué tengo que hacer si viene un pensamiento? Lo tengo que tratar de sacar inmediatamente, no detenerme, no deleitarme en eso. Yo lo advierto y saco y busco pensar otra cosa. Y no puedo, vuelve. Y trato de pensar, me pongo a rezar. Si yo rezo Ave María Purísima, o me pongo a rezar una oración, me voy a rezar el rosario y se fue, entonces, o simplemente digo Ave María Purísima y se va, y no me molesta, es porque es directamente el demonio que está queriendo entrar. Es él, porque rezo y se fue. Pero si yo rezo y ese pensamiento no se va, y rezo y no se va, y rezo y no, ¿qué pasa acá? Es muy probable que no sea directamente él, sino que indirectamente. Te pone una idea y es tu carne, tu parte carnal desordenada que se quedó agarradito al gustito del caramelo. Ese desorden que tienes adentro, que se llama fomes peccati, esa inclinación, está como semi-deleitándose ahí y no quiere soltar. Ay, no, pero sí. De alguna manera, sí, muy suave, muy sutil adentro. Es que no, y si yo no me pongo bien firme, ¿qué tengo que hacer? Penitencia. Además de rezar, porque si rezo y es de la parte carnal que viene eso, por más que yo rece, va a seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer además de rezar? Salir a hacer otra cosa, tratar de distraerme de otra manera. Me voy, me pongo a servir a alguien, me voy a preparar un café, a correr, me pongo a hacer ejercicio, lo que sea. Y si sigue, bueno, hago penitencia también. O sea, hago algo que me permita sobreponerme a la parte sensible, porque es un reclamo de la parte sensible, del concupiscible, me reclama eso. Entonces hago penitencia. En realidad, si viene mucho la parte carnal es porque estoy aflojando en la oración, mi oración no es profunda, es muy medias por arribita, me falta penitencia, me falta mortificación de la voluntad. Bueno, entonces ahí tenemos una acción del demonio que viene a través de la imaginación o la memoria. Él toca recuerdos pasados. Es por eso que hay que tener cuidado, todo lo que uno ve queda registrado en la memoria. Y después, no pasó nada, no me hizo daño. Espérate un mes. Al mes te va a venir, o 2 meses. Claro, ahora no, porque no. Si eres imprudente y no cuidas tus ojos, no es que en el momento, después, o en otro momento donde tú estés con otra disposición, va a llegar. Entonces, todo se dice que la vista es la ventana del alma. Todo lo que uno ve queda registrado en la memoria, queda archivado como imagen y queda en la memoria. Espacio-tiempo. La memoria me ubica en el espacio y en el tiempo. Y las imágenes quedan archivadas en la memoria. Más que nada son estas 2 facultades las que trabaja el demonio y un poquito aquí, a veces fuerte aquí también.
para que de esta manera Él quiera hacer que tú libremente hagas un acto de consentimiento, conocimiento y consentimiento, conocimiento y consentimiento. Si Él logra que tú lo hagas, te hace pecar, pero eres tú el que lo hiciste. Él no puede hacer esto por ti, eres tú. Él te puede llevar a que lo hagas, pero siempre serás tú. A no ser que te mueva porque estás poseso y te mueva involuntariamente, físicamente, aunque tu voluntad no lo quiera, entonces no lo hiciste tú. Cuando Dios actúa desde la esencia del alma, suavemente, como si fuera mío. No, yo no me doy cuenta la diferencia mientras está llegando. Suavemente va hacia las potencias. Y de las potencias puede llegar hasta aquí y hasta aquí. Pero basta que llegue hasta aquí para que sea propuesto una buena idea. ¿La haces o no la haces? La gracia está en la esencia del alma. Y está también en las potencias, porque la potencia intelectiva y volitiva también son parte de la esencia del alma. La gracia está para que lo hagas. Y está la propuesta también, que Él te hace. Él espera tus propuestas, pero también Él te da, te orienta. O puede mover solo la voluntad. No sé, siento deseos, no lo pienso demasiado, pero siento deseos de hacer una obra de caridad. No sé, tengo ganas de hacerle bien a alguien. O puede venir acá solamente con la idea, o puede tocar las dos cosas. O puede tocarte la parte sensible, te conmueve la situación de alguien y te mueves a hacerle un bien. También. Pero, repito, que uno puede estar hablando, diciendo algo y dice, uy, piensa uno, qué lindas palabras me salieron. ¡Wow! Yo me sorprendo. Tuve re bien. Oh. Y se pone contento uno porque, wow, bueno, cuando ves que te supera, cuando ves que hay algo lindo, que ni te imaginabas, que te salió redondito, ¿por qué no se lo aplicas a otro? ¿Por qué no dices gracias Jesús? Porque Él lo va a seguir haciendo. Si tú te lo aplicas y sacas músculo, ¿ves? ¡Wow! Míralo. Qué lindo lo que dije, en fin. Si tú te lo apropias, Él no lo va a seguir haciendo porque te hace mal a ti. No sabes utilizar eso, no sabes reconocer la presencia de Dios, no sabes reconocer cuando Él actúa. Entonces te lo da un poquito esperando que lo mires a Él y tú te miras a ti mismo. Entonces Él no lo va a seguir haciendo. Pero si tú, cuando te das cuenta que llegan incluso en la oración misma, estás rezando y te vino una idea de Dios, qué sé yo, la humildad o la grandeza, no sé, me quedé con la idea de la grandeza, no se me había ocurrido, pero wow, qué lindo, date cuenta que está más allá de tus propios pensamientos, o sea, esto se te está proponiendo en la oración, se te propone algo, porque tú no lo habías ni siquiera pensado ni se te había ocurrido, no es que se te ocurrió, wow, mira lo que se me ocurrió, como si la ocurrencia es más inteligente que tu propia inteligencia. Mira lo que se me ocurrió, wow, ¿qué es eso de ocurrir? Mirá lo que me llegó, mirá lo que me llegó en la mente, alguien lo pone, no hay efecto sin causa, no llegó como un efecto sin causa, hay una causa, alguien puso eso, porque tú no lo buscaste, tú no lo empezaste a pensar, te llegó, y estamos llenos de cosas de Dios a lo largo del día, mucho más que lo que hace el demonio. Pero estamos poco atentos al recogimiento interior, estamos con poco silencio, entonces no nos damos cuenta. Y como el demonio necesita más bien el ruido, necesita que la parte corporal esté activa, eso se llama no recogimiento, sino dispersión. O sea, yo me derramo hacia afuera con los sentidos, estoy todo el día mirando todo, escuchando todo, hablando, murmurando por acá, vivo de mis sentidos. Mi alma está, no sé, está ahí, la llevo al hombro, así como una mochila al alma. No me voy hacia adentro, no tengo recogimiento, no busco esa riqueza interior. Por eso Dios habita aquí, en la esencia del alma.
Ahí habita Él, en tu entendimiento, en tu voluntad, que son potencias también, habita Dios. En la esencia del alma, pero también indirectamente en las potencias, porque si está en la esencia, está en las potencias. Directamente en la esencia, indirectamente también en las potencias del alma. Pero Dios habita más íntimamente que tu propia intimidad. Por eso que es más difícil agarrarlo a Él. Y Él se esconde de tal manera que yo ya no lo encuentro. Porque se va tan adentro, pero tan adentro que yo no puedo ir tan adentro. Por eso Él, tanto no. Adiós. Cierra y se acuesta ahí. Cierras la ventanita. Se queda bien escondidito. ¿Me entienden? Entonces, llámenlo. Llamen. Busquen. Que Él abre la puertita. Y empieza a asomar un poquito su miradita, ¿sí? Sé que estás aquí porque no sé, no preciso mirar para acá. Sé porque sé que está acá. Si nosotros conociéramos todo esto que es tan simple en la antropología aristotélico-tomista, si los psicólogos supieran esto, que no lo saben, y todo el tema de las pasiones, el concupiscible, el irascible, y después las pasiones todas conectadas con las virtudes y los vicios, esto es una maravilla. Sabemos cómo tratar a una persona. Bueno, esto es básico. Yo con esto voy a poder atender personas. Voy a poder saber cuando el demonio está actuando o cuando es un problema psicológico o psiquiátrico. Voy a saber orientar espiritualmente a una persona. Voy a saber ayudarla a que discierna. Pero también yo puedo discernir. Por eso hay que estudiar antropología filosófica y teológica. No solamente las enfermedades psiquiátricas, o no solamente estudiar psicología para que un sacerdote exorcista estudie psicología para poder hacer mejor sus exorcismos. Estás equivocado. Fíjate qué psicología estás estudiando, porque sí se puede estudiar psicología. Más bien estudia esto, antropología filosófica y teológica. Porque si te pones a estudiar con cualquier escuela hoy día que no tenga principios filosóficos realistas, aristotélicas, tomistas o realistas, entonces vas a tener un matete en la cabeza, no vas a entender nada, porque no vas a conocer el ser humano. Miren que si hay psicólogos y psiquiatras, o neuropsiquiatras, o psicólogos neuropsiquiatras, que es lo más completo, que desconocen que tienes un alma, ¡qué bruto! ¿A qué te dedicas? ¿A las personas? ¿Tú te crees que yo soy un caballo, el mejor de los caballos? ¿O el mejor de los perros? ¿O un simio, el mejor de todos los simios? ¿Quién crees que soy? ¿Cómo me vas a atender si tú no ves en mí la dignidad que Dios ha puesto en mí? Si tú no ves que yo tengo un alma espiritual que influye en la parte biológica a través de la parte psíquica, porque el hombre tiene 3 niveles, el nivel biológico, puramente biológico, psicológico, que es el mecanismo, pero ese mecanismo es un mecanismo entre las potencias espirituales, lo espiritual y lo biológico. Está en el medio, está ahí. Entonces, un perrito, hablar de psicología del perro, no es un mecanismo que esté entre lo espiritual y lo biológico, ¿verdad? Que esté ahí. Eso puede estar funcionando un poquito mal, pero ten cuidado que no venga un psicólogo a tratar ese punto cuando desconoce que tienes algo superior. ¿Qué sentido tiene eso psicológico? Si eres solamente biología, ¿cómo vas a tener, para qué quieres la psicología si eres biología? Para eso están los animales. Los animales no necesitan la psicología porque no tienen la conexión hacia la parte superior. Estoy siendo muy simple en la expresión. Estoy enseñando esto que lo digo como para kinder, para que entendamos esto que es muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta que haya? Sí, a ver, aquí. ¿Cuál es el tercer pensamiento? Es que no se quedó en el segundo. ¿Pensamiento? Ajá, sí. El propio, el
Los propios pensamientos de uno, los pensamientos que vienen de afuera, que son dos más. El primero es el propio, después hay dos que vienen de afuera. Cuando yo digo de afuera no quiere decir que vengan de allá afuera. Viene uno más adentro que yo mismo, pero le digo de afuera porque no es mío. Y el otro es el demonio y Dios. Ahí tenemos. Pero Dios, cuando yo digo afuera, no es que viene de acá afuera. El demonio sí actúa desde afuera hacia adentro. Intenta actuar hacia adentro desde fuera. Dios actúa de adentro hacia el exterior, hacia afuera. Es distinto el movimiento. Pero yo uso la expresión de San Ignacio, pensamientos propios y ajenos. Mejor es ajeno que de afuera, ¿no? Ajenos. Pero no vayamos a entender que lo de Dios son como los del demonio que vienen de afuera. El mecanismo es al revés. Sí, Teresita. El demonio puede poner en la persona ideas o intenciones que parecieran buenas, pero que llevan a una repercusión para la persona, como por ejemplo la idea de una penitencia. Para nosotros puede ser sencillo porque como la penitencia se nos ocurre hacer, no sé, por ejemplo, un baño frío, ¿no? Pero le preguntamos, nosotros es fácil porque nosotros pedimos el permiso a nuestros superiores y ahí vemos claramente si era una voluntad de Dios. Pero las otras personas, o sea, los laicos, ¿cómo? A ver, ya le entendí, hermanita. Yo creo que usted se pregunta esto, mire. El demonio se le llama acción del demonio bajo apariencia de bien. Él se presenta como si te está diciendo algo correcto. Tú crees que es correcto porque él no te deja ver la otra partecita, pero te hace un daño. Por ejemplo, pongo el caso de un hombre casado con 5 hijos, muy fervoroso, lleno de Dios, de verdad, muy bueno, pero que el demonio se va a disfrazar de ángel de luz y entonces él está leyendo ahora la vida de San Francisco de Asís y está enamoradísimo de lo que hizo. Vivir la pobreza extrema, total, así, lo que Dios quiera. Y entonces está tan movido a hacer eso, se siente tan con... El demonio aprovecha así que siente amor, sensible, ¿no? Da lágrimas, más, mira, imita, vas a ser santo. Señor va a estar recontento contigo. Pero esto viene de Dios. Y entonces se levanta y hace voto de pobreza y regala todos los bienes y se quedó sin la casa, sin la ropa, no solo propia, sino de la familia, se quedó sin nada con la familia en la calle, porque él va a confiar en la providencia a partir de ahora. O sea, obviamente que el demonio le está haciendo una trampa, porque la esposa viene ahora con un palo y se lo da en la cabeza, y se pelearon, y los niños quedan llorando, y se divorcian, y se viene todo un desastre. Entonces el demonio está presentándose como ángel de luz. Cosas aparentemente buenas que te van a llevar a algo malo, hay que tener cuidado. Pero por eso siempre hay que rezar, hay que ver si esas ideas vienen con consuelo, con causa o sin causa. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante cuando veamos discernimiento de espíritu. Acá simplemente pongo esto básico porque yo tengo que decir algunas cosas ahora cuando hablemos de la historia del exorcismo. Sí. Yo quisiera saber cómo pudo haber sido el mecanismo de algo que me pasó hace años. Sepa que le están escuchando todas las personas del mundo. Estaba en oración y entonces yo en mi interior, no lo dije con palabras, pensé, me gustaría, le pedí al Señor pues su luz, todavía ni conocía la vida religiosa, ni los ignacianos, ni nada, su luz para distinguir cuándo era la voz de Dios y cuándo la del demonio, no voz así física, sino distinguir el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó, salí con una tía, andábamos por el centro y de repente me encontré a un hombre de esos que tienen los pajaritos de la suerte. Yo no me di cuenta, mi tía se acercó a ver los pajaritos, yo dije, y de repente el hombre que estaba vendiendo los pajaritos se me quedó mirando y me dijo, ¿querías saber cuándo hablo yo? ¿Querías distinguir cuándo es mi voz? Y bueno, yo dije, uy, ¿qué fue esto, no? Porque yo nunca lo dije, nunca lo expresé, o sea, ¿cómo supo el demonio? O sea, yo entendí que era el demonio que me estaba hablando a través de ese hombre, ¿no?
Bueno, ese mecanismo, ¿cómo puedo decir? Bueno, ahí, si esos pájaros, ¿para qué son esos pájaros que vendían? Son de la suerte. O sea, no, Bueno, ya ese hombre está metido en el ámbito de la suerte, de la adivinación, entonces, ¿de qué va a hablar él? Obviamente que eso se lo debe decir a todo el mundo, que llega, o por lo menos lo debe decir seguido. Llegó que usted se hace, esa es una posibilidad, una. Otra es que el demonio se lo haya hecho saber, dos. Pero el demonio, ¿cómo supo que yo estaba? O sea, ¿cuál fue el mecanismo? Con esto que explica, ¿cuál fue el mecanismo para que el demonio supiera? El demonio puede saber cosas, por ejemplo, estaba furioso con el Padre Pío cuando era chiquitito, re furioso, por cosas que él sabía que iban a venir después. Porque Dios le manifiesta a veces sus planes y le da a conocer, le hace ver una luz en ese niñito o lo que sea. Entonces, también puede llegar a saberlo porque Dios se lo da a conocer también. Algunas cosas, ¿no? Después, no sé, hermana, vea usted qué hace. Como... Aplique. Entonces sería como cuando los demonios ven a Jesús y le dicen, Hijo de Dios, viniste a destruirnos. que saben, o sea, como que Sí, no. Sí. Aquí lo que yo quería ver era, o sea, si el demonio puede ver la mente. No puede ser. Acá hay dos cosas que el demonio acá no puede entrar. Yo puedo tener, es que es muy difícil que yo pueda pensar sin imaginar algo. Si yo lo imagino, mínimamente que lo imagine, el demonio lo puede captar, porque es sensible la imagen. Ahí está, o sea. Entonces, si yo logro pensar algo sin imaginar nada, que es muy difícil, porque somos cuerpo y alma, es muy difícil, entonces él también se le va a hacer difícil. Ahora, también él es psicólogo y sabe más por viejo que por diablo. Entonces, él sabe perfectamente, porque tú estás pensando así, sabe que estás consolado, estás viendo la cruz, ¿verdad? Se va a enojar y sabe que estás amando, sabe que no le gusta esa actitud. Estás mirando una cruz y estás así. ¿Qué miras? No miras eso, se va a poner mal. Él ve el rostro, él ve las expresiones, él sabe sabe que a esa hora tú estás haciendo meditación, sabe que cada rato haces un pensamiento porque se lo dijiste a tu director o qué sé yo qué. O sea, conoce mucho y todo lo tiene presente en el momento. No es como nosotros que podemos, me había olvidado que claro, no, tiene todo en el momento, dispone de todo rápido y tiene otra forma distinta de la nuestra. Entonces, por ejemplo, él puede saber cuando hay un terremoto, él puede saber si mañana a las 3:15 hay un terremoto o no, porque él conoce las placas teutónicas, él sabe perfectamente, sabe de ciencia. Sabe los movimientos y sabe cuándo va a desfasarse una de las placas. Y sabe que aquí en esta zona, este edificio está flojo, En cambio los otros no, aquí se olvidaron de poner cadenas. Y yo sabe que doy clase acá a las 3:30 de la tarde. Y entonces la semana anterior me dice, te voy a tirar una pared encima. La semana que viene te voy a matar con una pared encima. Te voy a tirar una pared encima. Y era esta. Lo que pasa es que él sabía que yo a las 3:30 de la tarde doy clase, que va a venir el terremoto y que esta pared, como está floja, se va a caer para este lado, lo sabe. Él predice, no sabe los futuros contingentes, porque ese día yo decidí, hoy no voy a dar clase. Se le arruiné el pastel. Así pasó con un sacerdote amigo, el padre Ramiro Sáenz, que escribió el libro de Fátima. Y él estaba en su parroquia y le dijo un poseso así, el jueves te tiro el techo de la iglesia, te lo voy a hacer caer sobre tu cabeza. Nada más, el jueves. No le dijo más nada. Él no le dio mucha importancia, ¿verdad? Pero llegó el jueves, a las 3 de la tarde él rezaba siempre hora nona, intermedia,
siempre se levantaba, dormía un poquito la siesta, se levantaba a esa hora, se ponía a rezar un ratito y bien, ese día no fue a rezar, pues se fue a comer, no sé, a la casa de una familia, pero no hizo eso a esa hora. Pero a esa hora hubo un terremoto y se cayó el techo de la iglesia, y si él hubiera estado, lo hubiera aplastado. Pero no sabe el futuro contingente, le falló porque él ese día no fue. Yo le puse el mismo ejemplo, pero no quería tocarlo a él, pero bueno, fue el caso de él. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a empezar la historia. Cualquier cosa, esto siempre ténganlo presente. Cuando yo vaya hablando, ustedes vayan imaginándose esto, para que vayan entendiendo. Bueno, vamos a empezar el recorrido histórico. En primer lugar, tenemos que decir que no hay nada escrito así en profundidad sobre la historia de los exorcismos. Nadie se ha abocado, al menos hasta donde yo sepa, a un estudio profundo sobre este tema. Sí. Sobre eso. Bueno, para ver si entendí bien con lo que explicaron. A veces decimos, el demonio me puso tal pensamiento, pero hablando estrictamente, no tendríamos que No, así. no. Más bien Me sugirió, porque él pone la imagen o toca esto y te lo propone. Tú eres el que vas a pensar o no en eso. Entonces, el demonio no me hace pensar. El demonio induce a que yo piense a través de la imagen y la memoria. Induce, me propone cosas. Se me vienen ideas, ideas, porque en realidad no son estrictamente ideas sin imagen. Son imágenes, pero yo tengo que aceptarlas o no. Padre, en el sueño, ¿cómo funcionaría eso? En el sueño, cuando uno empieza a tener un sueño más superficial, no profundo, entonces ya casi cuando ya está por despertar, por eso uno dice, ay, justo estaba soñando tan lindo y sonó el despertador. ¿Y qué vivo? Si es donde menos profundidad de sueño tiene, ¿no? Entonces, en ese momento las dendritas, el sistema nervioso se conecta por las dendritas, ¿verdad? Entonces empiezan a rozarse y empiezan imágenes coordinadas al azar, con cierto razonamiento, en la medida que yo estoy más despierto, o sea, puedo yo dominar un poquito, por eso a veces puedo yo meterme en el sueño y hacer cosas voluntarias, en la medida que está reaccionando mi organismo a través del sistema nervioso. Entonces sí hay por eso tengan cuidado cuando uno puede tener un pensamiento malo, ¿verdad? Medio que se está despertando puede llegar a consentir ahí también, tengan cuidado también en eso, ¿no? Pero mientras está bien dormido, entonces por eso que los sueños, son azares, pero el demonio a veces se mete para molestar en eso, haciendo que eso se produzca y de la manera que él quiere. Te hace daño, es muy fácil para él eso. Y también lo puede hacer el Señor, que lo hace siempre como una profunda paz, lo hace no en forma despótica, como lo hace el demonio, armónica, es otra cosa, y notas que es un sueño distinto, es muy profundo y distinto, porque me ha dejado una paz, un gozo, una claridad, era distinto. Era totalmente distinto. Podemos pensar que podría haber sido el Señor. Nunca tendremos certeza, a no ser que Dios le ponga la certeza que le dio a San José. Cuando le anunció, le dio la certeza interior junto con el sueño. No le dio solo un sueño, porque San José hubiera dicho, es solo un sueño. Le da la certeza interna. Eso lo maneja Dios, del cual él no puede dudar que sea así. Tal es así que inmediatamente tomó todo y se hizo un viaje de 2000 kilómetros hacia Egipto. Con un niño recién nacido y una niña de 16 años. No es fácil eso. Sin nada, sin casa, sin trabajo, sin nada, cultura distinta, idioma distinto, y hostilidades en el camino y en tantas partes. Entonces,
pone la certeza. Eso también es divino, no es solamente el sueño. Por eso a veces uno dice, no, pero San José ve que Dios habla en los sueños. No, porque ¿cuántas veces habrá soñado San José y no hizo eso? No se levantó rápido y se puso a lavar ropa y tuvo un sueño. No, a ver, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo distingues? Es que uno era distinto que el resto de los sueños. Por eso que hay gente, yo lo veo mucho en México, aquí creo que es de Centroamérica todo esto. Padre, soñé. A ver, tranquilo. Yo sueño todos los días, sueño con mi... No tengo suegra, pero cada sueño, tranquilo, no necesariamente el sueño te está diciendo algo o tiene algo que ver, ¿eh? Entonces eso hay que distinguir también. No nos cerramos totalmente a que Dios pueda usar un sueño para decirte algo. No nos cerramos a eso. Está la posibilidad. Pero normalmente, lo normal es que el sueño sean coordinaciones que se hacen de imágenes totalmente arbitrarias, con ciertas lógicas, de acuerdo, ya repito, al estado de conciencia que voy teniendo, que lo puedo un poquito trabajar ahí. ¿Cuando llevamos qué? Cuando llevamos a las tentaciones, con los pensamientos que vienen o nos inducen a querer hacer algo y tú ¿eso se llama tentación exactamente? La tentación es la proposición de algo malo. Se te propone a través de una imagen que viene o una idea imaginativa. Una imagen o un pensamiento, voy a hacer esto, pero acuérdense que lo hace a través de una imagen, pero el que va a consentir con el entendimiento, el que va a dar el consentimiento, el conocimiento es uno, y el que va a realizar el acto de la voluntad es uno, a no ser que el demonio te quiera mover, porque eso también pasa. El demonio te mueve, como Dios mueve hacia el bien, Él puede impulsar la voluntad a través de imágenes y la memoria. Trata de hacer que la voluntad se incline hacia algo. Y también puede tocar lo sensible. Me hace tener un hambre, justo le estoy haciendo el ayuno. Incentiva esa parte, la incentiva, hasta sensiblemente. Puede ser. Y estamos hablando no en algo extraordinario, que esté poseso, que sea obsesión. No, es que el demonio tiene libertad dado por Dios para manejar un poquito estas cosas y que le sirvan al hombre como un medio de santificación. Y el mal que él hace lo tendrá que pagar. Y el hombre, si sabe sobrellevar eso, con amor, con sabiduría y amor, entonces le alcanzará la vida eterna. Bueno, ahora sí entonces, vamos a ver, vamos a hacer un recorrido histórico muy breve, pero vamos a dividirlo en 7 partes la historia, y la primera de ellas, esta división la pone el padre Amort, pero yo voy poniendo en las divisiones algunas cositas también que fui encontrando. La primera etapa, en la vida de Cristo y los apóstoles. Primero, ¿cómo era todo este mundo de la posesión, de la vejación, de la obsesión? El Evangelio es, bueno, primero le voy a decir que esa sería la primera, la segunda vamos a ver en los primeros siglos de la Iglesia cómo se hacía, desde el siglo III al VI, del 6 al 12, del 12 al 15, del 15 al 17 y del 17, donde aparece el ritual de exorcismo anterior, hasta hoy. En la vida de Cristo, el Evangelio es sumamente claro en presentar la lucha frontal entre Cristo y el demonio. Fíjense que no tiene problema el Evangelio. Bien claro. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de Cristo, escrito por el Espíritu Santo, autor principal, y el agiógrafo, autor instrumental libre.
instrumento, causa instrumental libre, que escribe libremente, pero asistido, no movido físicamente para escribir, no se le mueve al agiógrafo, el que está escribiendo el Evangelio, no se le mueve la mano solita. Eso no es así como actúa, sino que el Espíritu Santo actúa desde la esencia del alma, pasando por las potencias, indicando ideas, y él suavemente se pone a escribir. La Iglesia corrobora cuando canoniza los evangelios, libros canónicos, canoniza diciendo que no puede tener error, son santos. Los evangelios son santos, la Escritura es santa, no tiene error porque está asistido por el Espíritu Santo. Decir lo contrario es no ser católico. Todo esto lo digo claro porque lamentablemente se enseña de todo y muy mal en los seminarios, en las universidades católicas. Entonces, muy claramente les digo, no puede haber error según la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Son libros canónicos. Si no, se puede leer la Divino Aflante Espíritu, que habla muy bien de toda esta infalibilidad. O el Concilio Vaticano II, toda la parte de la Sagrada Escritura, Verbum Dei. La vida pública de Cristo se abre con la página de las tentaciones, fíjense, comienza ahí. Pero bueno, es San Pablo el que dice para qué vino. Perdón, San Juan. San Juan va a decir que vino para destruir la obra de Satanás, antes de que venga ya. Está diciendo por qué vino, a destruir las obras de Satanás, el pecado. Clarito. Entonces, lo primero que va a hacer va a ir al desierto a luchar, a reivindicar lo que pasó en el paraíso, él lo va a hacer en el desierto, que es lo que quedó. De un paraíso quedó el desierto. Desde un desierto nos lleva ahora al paraíso. Entonces, él va al desierto, como Adán estuvo en el paraíso. Adán pecó y fue desterrado. Y pecó con Eva bajo 3 aspectos que resumen la tentación del hombre después del pecado. Vamos a tomar imágenes, porque Adán y Eva no tenían el fomes peccati, ni el desorden de la naturaleza, no tenían la integridad, ellos no estaban llamados a morir, lo de ellos iba a ser una transformación después de un tiempo de vida, de prueba, como la Virgen, más bien una dormición donde el alma se separa dulcemente y vuelve a tomar el cuerpo antes de la corrupción. Entonces no está el padecimiento, son impasibles, inmortales e íntegros. Entonces, dice la Escritura en el Génesis que Adán vio que el árbol era bueno, agradable a la vista, bueno para comer, y para alcanzar sabiduría, ser conocedor del bien y del mal. Concupiscencia de la vista, concupiscencia de la carne, bueno para comer, agradable a la vista, y bueno para alcanzar la sabiduría de la soberbia, ser como Dios. Son 3 elementos que están presentes allí. Entonces Jesús va a ser tentado en esas 3 cosas. Bueno para comer, que las piedras se conviertan en pan, agradable a la vista, vio todas las riquezas que le presentaba el demonio en una montaña, le dijo, te daré todo esto, si te postras y me adoras, etc. Y hacerlo tirar del pináculo del templo para que vengan los ángeles y lo reciban, hacer un espectáculo para que todos crean en él, soberbia de la vida. Los 3 puntos. Y va a decir San Juan después, en la carta de San Juan, que en el mundo todo se reduce a concupiscencia de la vista, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Todo es en este mundo concupiscencia de la carne, concupiscencia de la vista y soberbia de la vida. Bueno,
Vamos a leer de Juster Holzamer, que son dos autores, Ignacio Juster y Juan Holzamer, que ellos ponen aquí, lo saqué de ahí un poquito, los relatos que encontramos en las Sagradas Escrituras o en los Evangelios, hay 6 casos especiales y hay un séptimo, si se quiere. Tenemos el episodio de la sinagoga de Cafarnaúm, donde en San Marcos y San Lucas aparece: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tenemos que ver contigo? Cristo expulsa al demonio en la sinagoga de Cafarnaúm, Marcos 1, 23, 28 y Lucas 4, 31. Luego tenemos a un mudo que Cristo arroja al demonio del mudo y el mudo comenzó a hablar. Mateo 9, 32. Esto nos va a crear un problema que tenemos que analizar. Otro mudo, Lucas 11, 14, donde el demonio es expulsado y comienza a hablar. La hija de la cananea, que la cananea, después de haber luchado contra Cristo, una lucha de amor, y Cristo también luchó con amor, ella obtiene la liberación de su hija que estaba posesa, regresa a su casa y ya se la encontró bien. El lunático, la curación de un lunático. Lunático significa que tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. Hoy diríamos bipolar. ¿Qué le pasa? Pero no, eso no es normal. Entonces también hay que tener cuidado. No todo es bipolaridad. No todo es bipolaridad. El que no conoce esta opción meterá que todo es bipolaridad, o meterá que todo es esquizofrenia, entonces un científico que ignora que tenemos un alma e ignora que puede haber una presencia, un yo distinto de uno que puede estar molestando, está viendo al ser humano cuadriculado y está poniendo como en un tablero de ajedrez una enfermedad aquí, aquí la otra, aquí. El tema es que cuando no les encajan en los casilleros las características de los síntomas, no encajan en esos casilleros, empiezan a probar, porque no van a decir nunca, yo como médico no sé, ve a otro. ¿Qué médico te va a decir que no sé lo que tiene? Ve a otro. Te puede decir, mire, no estoy seguro, págame otra visita la próxima vez, vamos a cambiar la medicación. Va cambiando hasta acertar, y a veces puede diagnosticar por 2 cosas a la vez porque está dudando. No sabe si es paranoia o esquizofrenia, que son muy parecidas. Entonces te da para los 2. Ya está, le está haciendo bien. Ahora, ¿cuál le sacas? Bueno, que la tome también. Se lo digo todo esto porque yo tenía, también lo digo por los que siguen los cursos estos, tenía un grupo de psiquiatras, de psicólogos que les daba clase, de otros médicos también, y hablábamos de todo esto. He tenido acompañamiento de psiquiatras y psicólogos en todos mis 30 años, en Argentina, en México, en Campeche, donde yo estaba, ahí dábamos clase a unos médicos, que después ellos nos mandaban los casos, ¿verdad? Y ellos iban a ver y constatar, decir esto, y entendían después bien que las cosas no están dentro de un casillero. Más o menos están en un casillero, pero a veces se salen del casillero. Y es cuando tienen que acudir a un exorcista.